enviaría ni a su hijo a la escuela en este momento porque los niños sí se pueden contagiar. Así que hay una discrepancia tremenda. El tema es el impacto que va a hacer en la familia si los mandamos o no los mandamos y qué daño le puede causar al niño en su desarrollo para convertirse en adulto. Así que este va a ser el tema de hoy y voy a dejar a la doctora para que nos pueda guiar y llevarnos de la mano para poder entender esta situación que es bien complicada, porque impacta a la familia, sin lugar a dudas. Los que quieren mandar a los niños a la escuela podrán ir a trabajar, los que no, pues se tienen que quedar en la casa. ¿Cómo resolvemos el problema? La doctora nos va a ayudar. Buenos días, doctora. Déjeme Buenos decirle, días. se ve el día que está muy bonito donde usted está ahí, Hermoso. en su hogar, porque se ve muy bonito ese set. Vamos a ver si ese set se debería de explotar más, doctora, porque está bien bonito. Gracias, Luis, gracias. Ya. Buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, este tema que nos ocupa es, obviamente, como tú señalaste, de suma importancia. Pero lo primero que podemos decir es que no debemos dar una fórmula general, una respuesta general para todas las familias, porque sabemos la diversidad de conflictos, de dinámicas familiares. Cada familia tiene lo suyo, pero sí lo que podemos hacer en este espacio es informarles para que los envíen a la escuela o no los envíen, tomen una decisión mucho más responsable, una decisión basada en información. De modo que aquí va los primeros, digamos, consejos de este día. En la primera gráfica nosotros vemos que nuestro cerebro, Luis, porque esto es lo primero que tenemos que analizar, está programado biológicamente para relacionarse con los otros. La llave del desarrollo del cerebro del niño, obviamente, y del adulto también, pero en este caso más del niño, es justamente la socialización. Lo que lleva a la afirmación de muchísimos investigadores y psicólogos que el cerebro es un órgano social. Fíjate qué importante, no puede sobrevivir en aislamiento y en soledad. Fíjate en la segunda gráfica, les dejo para los padres uno de dos libros muy importantes de Daniel Goleman, La inteligencia social, tanto en inglés como en español, muy fácil de leer, muy importante todo lo que dice y rescata la frase esta del cerebro social. Y el otro es Las neurociencias del desarrollo humano, en cómo el cerebro social en relación con el afecto y con el contacto físico con los otros se va relacionando. En la tercera gráfica decimos que nuestro cerebro, la tercera gráfica, nuestro cerebro, además de estar diseñado, digamos, para conectarse con los demás, está equipado con dos sistemas para relacionarse, que esto viene en la base neuronal desde que nacemos. Y nos dice esto la neurociencia social aplicada a la psicología. Tenemos dos sistemas. Uno es de las neuronas espejo, que fueron descubiertas por Giacomo Rizzolatti en 1996. Las neuronas espejo hacen que aprendamos por imitación. ¿Te has fijado, Luis, cuando alguien bosteza y nosotros bostezamos? De verdad. O alguien se ríe y nosotros nos reímos. Es porque en la zona prefrontal y parietal de nuestro cerebro tenemos estas hormonas que se llaman hormonas espejo, porque copian los comportamientos. De allí, otros investigadores desarrollaron cómo se aprende, ¿no? Se aprende por imitación, y acá, ojo con los padres, lo que hacen en el hogar, los chicos en los primeros años inmediatamente lo imitan. Y hubo un gran investigador, Albert Bandura, que nos dice que el aprendizaje social ocurre por observación. No hay manera de aprender. Un niño siempre va a observar para aprender, pero a observar de manera directa. Y son los 4 pasos de la enseñanza, en la casa o en el colegio, en las escuelas. El primero es atención, está prestando atención a algo que nosotros hacemos. El segundo lo retiene, hay una retención. El tercero lo hace, igual que los adultos. Y el cuarto ya está motivado para seguir efectuando esa conducta. Y el otro es la teoría de la mente. Parece difícil, pero es muy fácil. Teoría de la mente es poder adivinar y comprender los sentimientos ajenos. Como uno, si tú estás triste, Luis, yo te veo triste, empiezo a teorizar algo que te está pasando.
se llama teoría porque no sé en efecto qué es lo que está pasando en tu mente. Claro. Entonces yo adivino, trato de acercarme a ti y se produce la empatía. Es decir, que las neuronas espejo y estas teorías de la mente nos llevan a la empatía, que tiene que ser todo de manera personal, porque claro, lógicamente esto se dificulta mucho si interponemos una pantalla, digamos, entre la posibilidad de evaluar el sentimiento del otro y el otro en su sentimiento puro. Los beneficios, fíjate, psicológicos en la próxima gráfica para los niños del contacto físico y del abrazo. Aumenta los niveles de oxitocina, que es una hormona que se genera cuando la mamá tiene el bebé, cuando dos personas se aman mucho, entre los amigos. Esto genera confianza, devoción por esa relación y unión. El contacto físico directo es un ansiolítico, porque nos ayuda a afrontar mejor los conflictos. Muy diferente, lógicamente, a el contacto, digamos, a través de una pantalla. Aumenta la dopamina, que nos genera motivación, atención, hay un aumento de la autoestima, aporta seguridad, protección, mejora nuestro estado de ánimo. Fíjate que cuando estamos con los amigos y los chicos se ve mucho, realmente están mejor. Y se abrazan muchísimo, no sé si has notado, los chicos se tocan, bueno, porque ahí es la biología pura en acción, es lo que después vamos perdiendo con el tiempo dependiendo de la cultura de cada uno. Exacto. Hay culturas que se tocan menos que otras. Ya. Y también reduce el miedo. Hay beneficios químicos del abrazo y del contacto, en la próxima gráfica. Mejoran el sistema inmunológico, fíjate, ahora que estamos en pandemia, claro, estamos perdiendo esto de mejorar nuestro sistema inmunológico a través de esta tríada habíamos mencionado, de hormonas, la oxitocina, la dopamina y la serotonina. Ya. También favorece el equilibrio del sistema nervioso, baja el ritmo cardíaco y reduce el estrés por contacto. El contacto físico calma, el contacto físico reduce el estrés. Además, el contacto físico en la escuela durante el proceso de aprendizaje, en la próxima gráfica, vemos que los maestros observan una menor incidencia de depresión en los niños, aprenden habilidades sociales que no se aprenden a través de Internet, hacen más ejercicio regular, usan menos las pantallas y videojuegos, porque a la mañana están en la escuela con la pantalla y siguen a la tarde con los videojuegos. Los padres tienen que trabajar y entonces los chicos tienen que estar tranquilos. Hay menor incidencia de obesidad infantil porque están ejercitando, comen menos y desarrollan actividad física. Y desarrollan juegos de contacto físico. Esto es primordial a nivel de la enseñanza elemental. Y algo que tú mencionabas, o que tocaste tangencialmente, fíjate, la American Academy of Pediatrics, la Academia Americana de Pediatría, dice que los niños aprenden más cuando están en la escuela, debido a todo esto químico y psicológico que explicamos. Entonces, en la próxima gráfica, ¿cuáles son las estrategias para el regreso a clase para aquellos padres que decidan que los niños deben ir a clase, porque ellos deben trabajar y esto es muy atendible? Primero, visite la escuela y solicite, en la próxima gráfica lo vemos, que es la última gráfica, no sé si la tienen en pantalla, visite la escuela y solicite el protocolo sanitario del establecimiento. Establezca una relación también cercana con el médico, hable con su médico clínico, esto es muy importante, y evalúe todas las actualizaciones que se realizan en 3 sitios importantes. El Centro de Asistencia Técnica de Preparación y Administración de Emergencias para las Escuelas, la Academia de Pediatras Americanos y el sitio de la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades. ¿Por qué? Porque ellos actualizan y ustedes van a tener siempre esa actualización para poder tomar una decisión en base a lo que está sucediendo con el coronavirus, con esta pandemia, y en base también a lo que nuestros niños necesitan. Debiera haber un equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, preguntar en las escuelas, Luis, ¿qué hacen con los niños que se acumulan después de clase en los pasillos? ¿Dónde van a comer? ¿Pueden comer en los pupitres? Esto es importante. ¿Cómo van a manejar los recreos? ¿Están los pasillos señalizados en dirección
y sentido con flechas, cuántos niños hay por clase, ¿verdad? Todo esto, cuáles son, digamos, las formas de control sanitario, ¿verdad? Esto es muy importante. De modo que es de vital importancia encontrar todo este paquete de información, ponerlo en una bolsita y llevarnos toda esta alimentación, estas cosas nutrientes para nuestra casa y poder evaluar y tomar la decisión adecuada. Claro que sí. Ustedes saben que otro de los temas importantes en cuanto a lo que ocurre en las escuelas, es que en las escuelas se puede también proveer a los niños de comidas. Hay chicos que no comen adecuadamente y eso no lo pueden detectar Exacto. los maestros. Y hay chicos que no tienen tecnología y no se pueden comunicar. Cierto. Eso tampoco pueden hacer nada los maestros. Ya. Entonces estamos acá ante una miríada de cosas muy importantes, Claro. Luis. No, sin lugar a duda, la explicación que usted ha dado ha sido magistral. Y tengo tanta cantidad de preguntas, porque lo primero que me viene a la mente es que estamos rompiendo un proceso natural para el crecimiento de ese niño, porque lo estamos sacando de sus hábitats o de su ambiente, donde él va a Claro. adquirir una serie de ingredientes que lo van a proteger cuando ese niño crezca. Y entonces se lo estamos eliminando por este fenómeno de la pandemia. La otra es que, como usted mencionó también ahí, el abuso infantil, los maestros no lo pueden detectar, porque el maestro está viendo al niño, si viene con un moradito en la mano, va a decir, ¿qué te pasó? Te caíste, y entonces ahí se hace un diálogo que puede descubrir que están habiendo problemas. Me imagino que estas condiciones también a esos padres que son un poco fuertes, no lo quiero llamar violentos, pero fuertes, pues esta situación de encierro le va a aumentar eso. Y entonces van a ser quizás también más agresivos con el niño. Así que tenemos que evaluar bien los pasos que vamos a tomar. Y yo creo que cuando lo que usted ha explicado me está dando a mí, yo que me preocupo bastante con los muchachos y con los nietos. Cuando uno llega a esta edad, ya uno piensa un poco diferente que cuando es más joven, ¿no? Sí. Lo que le estoy impidiendo a su desarrollo. Y yo creo que debemos de pensar en eso cuando se vaya a tomar esa decisión para el niño. La otra que usted habla, de que sí, que hay medios de comunicación y el niño lo puede tener en la casa, pero el problema no es que el niño, vamos a suponer que el niño hasta lo tenga, pero los padres a lo mejor no están preparados para poderlos ayudar. Y no hay un maestro que vaya a estar con él ahí ayudando al niño, darle las instrucciones Se quedaron, yo creo que fue, y creo que extendieron en julio para esos niños que no entraron al sistema para hacer las clases y los tests, que creo que lo van a perdonar por no haberlo hecho, pero no participaron. Entonces, todos esos muchachos se quedaron fuera, no adquirieron la materia que necesitaban. Es decir, tenemos que sopesar todas esas cosas, porque estamos creando un futuro. Y si creamos un futuro con personas que no están de verdad, honestamente preparadas para eso, debemos de pensarlo dos veces. Yo creo que el sistema escolar tiene personas muy capacitadas para hacer todos estos análisis, no solamente en el campo de la educación per se, escolásticamente hablando, sino en los problemas emocionales de los niños, que yo creo que se manifiestan cuando están en el aula o cuando están interactuando entre ellos mismos. Es decir, todas esas cosas la escuela puede ayudar enormemente y yo no creo que en la casa puedan resolver ese problema. Sin duda, fíjate, ¿no? Yo me quedé pensando acerca de los niños que no pueden acceder a la escuela. Fíjate que hizo un estudio la UNESCO, ¿no? Y la UNESCO dice que la mitad del total de los estudiantes en el mundo, que son 826 millones, el 43%, es decir, 706 millones, no tienen acceso a una computadora. Imagínese usted. Fíjate qué problema. Esto es una cifra, una data fuerte, digamos, dura, como se dice, cuando es algo realmente importante. De modo que, ¿cómo solucionamos ese tema? Debemos ir hacia un equilibrio. De nuevo, es posible enviarlos a la escuela si hay menos alumnos en la clase, en diferentes
diferentes horarios y turnos. Exacto. 4 niños con la maestra y en determinado, aunque vayan menos horas, pero poder dividir la mañana y la tarde en distintos grupos de niños que sean menores. Comer en las aulas, que creo que eso ya es una disposición oficial, cerrar obviamente los sitios de comedores. Hay muchas cosas que debemos hacer, porque por ejemplo, otra cosa que yo señalaba es también la salud mental. Cuando un niño va al colegio con un conflicto, y no es un conflicto visible, de pronto no tiene ningún golpe físico, pero a lo mejor tiene un golpe emocional. Totalmente. Y a lo mejor lo manifiesta ahí en ese contacto directo persona a persona con la maestra, y de pronto ese colegio tiene la manera de ayudarlo, tiene la forma de llamar a la madre o llamar a un profesional de la salud mental. Y entonces está el primer auxilio, que en este caso no está frente a la salud mental, que es la gran amenazada en niños y en adultos durante esta pandemia, Luis. No, y fíjese usted lo que está diciendo es importante, porque me refleja a mí lo que está pasando con el problema de las escuelas, porque la mayoría de las personas que están poniendo la dificultad para que vayan los niños no son los médicos, sino son los empleados, los maestros, los que trabajan en la escuela, las organizaciones obreras, porque dice que ponen en peligro la vida de esas personas, cuando hay mecanismos para evitar de que esa persona pueda contagiarse. Es decir, que están mirando por su aspecto particular y no están pensando por el niño ni por el futuro del niño. Y eso es algo que hay que discutirlo en voz alta, porque esto mismo que estamos haciendo usted y yo aquí hoy, esto es importante porque lo deben de hacer los padres en la casa, sentados, tomándose esta determinación y tomando esas dos posiciones. ¿Es mi hijo la persona que debemos de analizar, que es la más importante, o es para evitarme de que yo, que soy el maestro, me vaya a contagiar? Eso es... diga, doctora, diga. Sí, bueno, esto es la clave, ¿verdad? Es la parte por el todo, es decir, a veces los padres cuando estamos en una familia debemos sacrificarnos, ¿verdad? Por el todo, el cuerpo de la familia. Y entonces a nivel social también es eso, un poco el sacrificio de los mayores, en aras de hacer un mundo mejor, de llevar adelante a nuestros pequeños. Pero claro, no podemos pedir esta clase de sacrificio tan fácilmente, no todo el mundo piensa igual y debemos respetar las posiciones de cada uno. Hay quien tienen hijos en la casa, los maestros que tienen miedo que sus niños se contagien. Hay maestros que tienen esposas o esposos que tienen una condición una preexistente, tiene algún problema que no puede... Claro. Entonces tienen ese miedo y yo creo que de alguna manera eso debemos también contemplarlo. Claro. El maestro que tiene ese miedo, Luis. Ahora, esto es una tarea conjunta de concientización social, porque acá no hacemos nada, porque nosotros, la psicología individual no es, ya lo dijo Freud, no es psicología de uno, es psicología social. Nosotros nacimos a la vida humana en grupos, y entonces en grupos tenemos que salvarnos. Pero tenemos que ser responsables cuando nosotros tenemos una vocación, porque si pensaran todos los médicos y los que trabajan en todos estos centros, de que ellos son más importantes, no asisten a las personas, nos morimos todos. Entonces, pero quiere decir que ellos van porque esa es su vocación, y se supone que el maestro es una vocación también. Y que deben también pensar de que el más necesitado es ese niño que está ahí, que es el que estamos preparando para cuando ese maestro sea un viejo, esos niños son los que van a estar rodando esta sociedad. Y dependiendo cómo nosotros los criamos y los entrenamos, es la sociedad en la cual yo voy a vivir, que voy a sufrir las ventajas o las desventajas. Entonces, yo creo que eso es un tema que hay que hablarlo con seriedad. Si se le busca la manera, y yo creo que lo han hecho todos los sistemas escolares, de buscar la manera de separar al maestro, de darle los instrumentos necesarios para que se pueda proteger, yo no creo que deban de tomar estas medidas de decir que los niños se queden en la casa, porque están atrofiando a un niño cuando él puede hacer ese sacrificio, porque lo hacemos todos de una manera u otra. Y en términos de problemas con niños que tienen condiciones especiales, las de salud, por supuesto, ya hay que tomar otras medidas, pero el sistema escolar tiene para trabajar con niños con problemas y tiene clases especiales para eso también y profesionales especializados en ese campo. Es decir,
vamos a tener que serenarnos un poco y despojarnos un poquitico de nuestros intereses individuales para poder servir al conglomerado, a la sociedad en la cual vivimos, porque si no, lo que estamos construyendo es un futuro desastroso. Exacto, Luis, estamos pidiendo justamente una tarea de compasión y de altruismo, ¿verdad?, para poder llevar adelante a la sociedad, porque como tú mencionabas, hay niños que tienen discapacidades psicológicas y que necesitan una educación especial. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Verdad? ¿Qué pasa con esos niños en la casa? Es decir, son tantos los ángulos que tiene este problema que debemos hacer un debate y una discusión consciente. Claro. Por ejemplo, las maestras, como tú decías, pueden crearles un bus de Claro. flexiglass, es que lo tienen, donde yo ellas creo. estén adentro. Lo tienen. No, pero que sea grande, que incluya el pizarrón, que ellas no Claro. se puedan tener ningún contacto con los niños. Claro. Y entonces los niños del otro lado, pero la ven y están allí y pueden a su vez interactuar. Yo sé que es difícil, es muy difícil, por cuanto los niños se mueven mucho, se tienden a tocar. Es difícil el control de los chiquitos, de los más chiquititos, digamos, ¿no? Yo entiendo. Pero, sí, doctora, siga, perdone que le interrumpa. No, para nada, pero es difícil, pero no imposible. Claro. Si hemos hecho protocolos para ir a la luna y hemos hecho protocolos para tener robots quirúrgicos, ¿por qué no vamos a poder tener capacidad científica para encontrar una solución a esto? Para que el país vaya adelante tenemos que todos poner un granito para que el de país arena. vaya adelante. Claro. Pongamos la ciencia y la tecnología mirando directamente a las escuelas y a ver la ciencia, los científicos, qué propone para que las escuelas continúen, ¿verdad? ¿Qué protocolos puede llevar a cabo? Con tecnología, como hablábamos de esto tan simple de un flexiglass, ¿no? Bueno, ya de regreso con ustedes, estamos haciendo aquí lo imposible para poder compartir con ustedes eso, pero yo creo que vale la pena, porque se me ocurre cuando la doctora habló de hacer 2 turnos, cuando pueden hacerse muchas cosas utilizando la tecnología para viabilizar, para que los niños no estén todos reunidos en uno pegado, como vimos en la presentación de la doctora, que eso es lo maravilloso, eso es lo que necesita el niño. Pero bueno, hay que también hacer ciertos sacrificios en la vida, ¿no?, por el beneficio de todos. Y entonces me dicen cuando está ready el video para poderlo compartir con las personas, porque esto es algo bien descriptivo que pudiera ayudar a que esos niños en su casa puedan tener ese tipo de interacción como si estuvieran en la escuela. Esa es la idea de esto, y quizás la doctora pudiera abundar un poco más, porque como psicóloga, yo no soy psicólogo, sino años de vida nada más. Pero no, es verdad. A mí me impactó cuando yo lo vi por la mañana, digo, pero qué interesante está esto. Y porque a veces uno no se da cuenta de que tenemos muchas personas alrededor que pueden aportar muchas cosas. Y por falta de esto mismo, de información, no llegan. Me dice, ¿ya está ready? No, dame un segundito. Y tratar también, doctora, de poderle explicar a las personas que los padres que se quedan en la casa, que se están cohibiendo de ir al trabajo para atender a sus hijos, porque es su responsabilidad, como usted siempre dice que es importante, también su estado anímico no es el mismo cuando está normal. Se han alterado, preocupados, y eso, aunque usted tenga control de sí mismo, pero lo va a reflejar en los niños. Y los niños van a empezar a internacionalizar eso, y usted no sabe cómo se dispara. Ya estamos ready. Ok, vamos a decirle a nuestro director de que pueda poner ese video para compartir con todos ustedes. Veamos. No importa que no. Esto es hacer televisión en vivo y en directo y tratar de servir a nuestra comunidad. Tú me dices cuándo, no te ocupes. Yo creo que sí vale la pena, de verdad, honestamente, compartir esto. Y quizás lo puedan usar ustedes y hacérselo con sus nietos y con sus hijos pequeñitos. Pueden usarlo ya de instrucciones. Vamos a ver. Pero ya de regreso. Yo quise compartir con ustedes esto porque de verdad que creo que si los niños están en la casa y tienen este tipo de actividades físicas que usan, no solamente la parte vocal, pero también corporal, los ejercicios
que lo hacen los niños. Y esto, claro, esto es a un nivel de niños pequeñitos, ¿no? Que están en kinder y toda esa serie de cosas. Pero cuántas otras cosas se pueden hacer también. Hoy se usan en las escuelas las pizarras estas electrónicas que aparecen en televisiones, que se utilizan para poder mejorar el aprendizaje. Pues se puede, con la creatividad, hacer muchas cosas que pueden ayudar. Doctora, ¿qué le pareció? Bueno, me pareció muy interesante porque es llevar un pedacito de los juegos que se ven en televisión, los programas infantiles, al ámbito de la intimidad entre el niño y su maestra. Qué interesante que la maestra pueda presentar de esta manera muy cinética, es decir, con mucho movimiento, unirse de alguna manera afectivamente a los chiquitos, ¿no? A sus alumnos. Esta es una excelente idea, hacer algo así como la misma maestra ser la protagonista de su propio programa televisivo, a lo mejor, en donde puede dar con una cámara, como ahora hace todo el mundo, este tipo de cosas. Exacto. Y sería interesante porque el niño se siente, es distinto a cuando le prendemos el televisor y ven dibujitos, hay locutores que nunca vio personalmente. En este caso, la persona la conoce, la ve, y entonces disfruta mucho más y se siente unido a través de los movimientos, hay una especie de imitación de los movimientos. Exacto. Yo creo que es algo muy interesante y es un costado que tal vez habría que explorar mucho más, sobre todo en los tempranos años de la vida, ¿no? Desde el kinder, a lo mejor hasta los 12 años. Yo creo con que, distintas técnicas, claro, distintos temas desde ya. Y quizás tal vez, yo creo que Medicina en el Hogar estaría dispuesto a hacer como un ejemplo en ese campo, y es ir a un aula y que la maestra conduzca su clase como la conduce, claro, y poderla mostrar como la hace ella, y los muchachos que ya tienen la empatía con la maestra van a recibirla de esa manera. Y creo que va a contribuir a la estabilidad emocional, porque va a parecer que está en el colegio. Claro, ya cuando está en high school sería otra cosa diferente, ¿no? Pero estoy hablando lo que pasa es que Sí, doctora. Sí, no, lo que pasa es que habría que ver los temas a elegir y cuáles son las motivaciones en cuanto a videos, en cuanto a imágenes, en cada edad. Claro. Para elaborar un tema. Bueno, pues hay que hacerlo ágil, que el niño se quede, porque los chicos prestan atención solamente cuando están muy relacionados emotivamente, ¿no? Con lo que ven. Bueno, los adultos también, porque somos emociones puras, ¿no? Aunque nos hacemos la ilusión de que razonamos, claro, pero actuamos por emoción. Yo creo que es una idea muy interesante ser una especie de mini show televisivo para que las maestras mismas lo lleven a cabo con un tema para engancharlos más y darle una vuelta de tuerca a esto, a este tema, ¿verdad? Porque los chicos estudian por internet, pero también se aburren mucho, porque les falta ese contacto del que hablamos al comienzo. Y hoy en día que y los entonces, muchachos... Hoy en día, aprenden menos, claro. Y hoy en día que los muchachos son expertos en computadora, de verdad, de chiquitico, porque están expuestos a eso todos los días, ellos pudieran hasta a lo mejor responder, digo yo, cuando le mandan las tareas, ¿no? El homework, pues también enviarlo de esa manera. Y entonces se van a preocupar más, no solamente en términos escolásticamente hablando, pero se va a reflejar su personalidad, cómo está su estado emocional del niño, porque también cuando tú haces todas esas cosas se ven, esos parámetros los puedes medir y puede ayudar al maestro a resolver un problema, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, desde ya, desde ya. Yo creo que es importante y justamente acá hay que poner la ciencia, la psicología al servicio de esta nueva programa que tenemos y acá proponemos que las escuelas lo hagan, ¿verdad? Cada maestra. Hay que ponerse a pensar y no deambular o caminar soluciones fáciles. Los niños son lo más importante que hay. Totalmente. Te repito, si podemos ir a la luna y crear semejante tecnología, tenemos que poder crear algo con tecnología y con inversión económica para que, bueno, si los chicos no tienen que ir a la escuela, bueno, que tengan una alternativa de mayor creatividad.
que lo que Totalmente. estamos ofreciendo. Yo lo sé que los niños se aburren, estudian, pero se aburren. Lo sé porque mi nieta tiene 11 años, está estudiando de esa manera y bueno, y ella refleja el sentir de todos los niños, cada uno de los niños lo refleja. No, y ayuda a los Eh, padres también, porque a la misma vez le quita a los padres, claro, le quita un peso de arriba. Y yo creo que eso es importante porque ese comportamiento le va a cambiar al papá. No tengo duda, por muy buena que sea la mamá y el papá, abrumado con tratar de complicar su vida, queriendo servir a su hijito y a la misma vez servir su responsabilidad en el trabajo. Compartir esas dos cosas no son fáciles. Y aunque uno para lo nada. crea, le vas a estar estimulando al niño algo que no es muy positivo, que es más negativo que positivo. Mira, fíjate que aumentó en los últimos tiempos, los últimos 2 meses, un 30% el índice de divorcios, Mira, a ver, porque hay mucha problemática en torno a claro, eso. Claro, a lo mejor son padres que están tratando de salir adelante con su propia pareja, les viene esto y no pueden salir adelante con el trabajo y tienen el niño en la casa. Por eso yo decía al principio que cada familia es un mundo, parece un lugar común, pero esto es así, con su dinámica, es cierto. con sus conflictos. Ujú. Entonces hay que ser cuidadosos y hay que orientarlos lo mejor posible, pero hay que darle desde la ciencia alternativas, Eso, para que la escolarización en este periodo sea mucho más fácil claro. para ellos, ¿verdad? Eh, Sin duda. Claro que lo ideal, como alguna madre dijo en una entrevista que hice hace un tiempo, yo estoy esperando que abran las escuelas porque yo no puedo quedarme en mi casa, soy madre soltera y tengo que darle de comer a mis hijos. claro, Entonces, esta es la realidad, esta es exacto, la realidad que tenemos. Entonces, exacto. ¿qué hacemos con eso? Hay que atender, encontrar soluciones para los niños y también para los adultos. Ya. Pero encontrando soluciones para los niños, bueno, los adultos nos vamos a sentir mejor, los padres adultos van a estar más aliviados. No, no hay duda, Evi- eh, no hay duda, Esto es una es un problema serio, el problema es un problema serio. económico. Usted tiene que poner ahí sobre el tapete, comen, tienen techo o este lo pierden. Los mando a la escuela. O lo pierde. ¿Entiende? Entonces tiene que tomar una decisión. Y yo creo que lo que usted dijo está súper clara. Hay muchos niños que desgraciadamente aquí hay personas que no tienen los recursos para darle una alimentación adecuada. ¿Y dónde la van a Claro, adquirir? En la escuela. Ahí van claro, a adquirir eso. exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? A mí me preocupa muchísimo esto. Y me preocupa también de que ahora si eso funciona de esta manera y hay personas que quieren ir a la escuela y otras que no quieran ir, que las que quieren ir a la escuela y no le dan la posibilidad pueden tener acceso a esos dineros que se dan por alumno para la educación y llevarse a otros lugares, va a impactar al sistema escolar completo, no a esa persona en particular. Esa persona va a llevarse el dinero y va a poder resolver. A mí me parece que esto hay que pensarlo. Yo creo que los movimientos obreros tienen que Sí. serenarse, sentarse en una mesa y buscar alternativas. Lo que no podemos decir, lo que digo yo es lo que es y se acabó. No, la vida no es así. Y eso que usted habla Claro, del sí. 30% de divorcio, eso es una cosa seria, porque no se están afectando las personas adultas solamente, sino los niños se están siendo impactados por ese divorcio. Claro, claro, Aunque claro, sean porque buenos padres los dos, y aunque vean, no es lo mismo. Hay un no es lo problema. mismo, Y yo creo que de eso ninguna manera. y eso hay que atenderlo. Y tenemos que serenarnos un poco y evitar de llegar a los extremos. Y aquí estamos tratando de resolver las cosas con los extremos. Si la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos, me imagino que los pediatras saben, esa es su especialidad, los niños, te dicen que deben de ir a la escuela, que el daño que se le causa por no ir a la escuela es peor que el que le pueda causar el coronavirus. Por Dios, yo creo que hay que Claro, pensar y serenarse un poco y olvidarse a lo mejor de mi punto de vista. Yo no soy médico, yo no soy un especialista y en el mismo campo, como lo hay en psicología igual y usted es psicóloga. Hay psicólogos que usan una teoría que no es a lo mejor la que usted usa y se hace de diferentes maneras.
Entonces, lo mismo está sucediendo ahora con esto, porque aquí hay una discrepancia en cuanto a los mensajes que se envían tremendo. Hace 2 días se habló del hidroxicloroquín, que era un fenómeno, y anoche, o antier, yo vi que lo estaban destruyendo otra vez. Entonces, ¿qué piensa la persona que está viendo esas noticias afuera que no conoce nada de medicina? ¿Estamos locos o qué estamos haciendo? Y estamos en una situación seria con esto de los niños en la escuela. ¿Qué usted recomendaría? Si usted tiene que recomendar, doctora, le voy a dejar a usted esa responsabilidad. ¿Qué usted le aconsejaría a las personas esas que sí tienen que salir a trabajar? Porque habrán algunas personas que quisieran salir, pero no tienen, a lo mejor pueden sacrificarse y quedarse en la casa porque no tienen ese problema económico. Pero las que sí de verdad tienen problemas que tienen que salir, ¿qué le aconsejaría? ¿Cómo pudiera sobrellevar su situación? En la última lámina de las imágenes que le mostré, comentaba justamente que cuál es la estrategia. Si yo tengo que salir porque tengo que trabajar, perfecto, voy a mandar a mi hijo a la escuela. Pero ¿de qué manera lo tengo que hacer si las escuelas abren? Si las escuelas no abren, este es un problema serio. Pero si las escuelas abren, hay que hacerlo, hay que tomar decisiones conscientes, no a la ligera, no rápido, hay que suerte, anda al colegio. No, sino que hay que visitar la escuela, solicitar los protocolos de salud, estar en contacto con el médico que tiene actualizaciones también, el médico clínico o el médico pediatra. Ahí tenemos la gráfica. Ahí está. Exactamente, estos son los consejos. Evaluar todo lo que dicen diariamente el Centro de Asistencia Técnica de Preparación y Administración de Emergencia para las Escuelas, el CDC y la Academia de Pediatras de los Estados Unidos. En las webs de ellos todos los días hay actualizaciones. Entonces, vamos a estar, es como cuando uno estudia y tiene que recibirse, uno estudia determinados aspectos, ¿no?, de la materia, de las materias. En este caso, somos responsables de lo más importante de la vida, del futuro ciudadano, del futuro presidente de los Estados Unidos o de cualquier país. Entonces, tenemos que tomar decisiones conscientes y estudiadas. Visitar estas webs, ir a la escuela, hablar con las maestras, tomar los recaudos necesarios, cómo van a estar las maestras, van a tener la parte de con qué frecuencia se limpia el aula. Porque por más que esté la maestra con 4 niños, ¿con qué frecuencia? ¿Qué cantidad de personas están afectadas para la limpieza, la higiene de esa aula? ¿Dónde están los hand sanitizers puestos en distintos lugares? Todo eso tenemos que evaluar porque sabemos que tenemos que ir a trabajar y el niño debe ir a la escuela. Otra de las cosas son los bases escolares. Si los podemos llevar nosotros a la escuela es mucho mejor. Hablar con la maestra, decirle, bueno, lo voy a traer antes porque me tengo que ir al trabajo, pero llevarlos uno. Y si no, averiguar cuántos niños están en esos bases, ¿verdad? ¿Cuál es la medida sanitaria? Porque ahí es un medio bastante importante de contagio. ¿Hay alguien? ¿Cuáles son los celadores para que los niños mantengan las máscaras en su lugar, en la cara, ¿verdad? De modo que son muchas preguntas que los padres pueden obtener respuestas si se ponen manos a la obra y visitan la escuela. Yo creo que eso sería excelente, que los padres pudieran visitar y el sistema escolar mostrarles las medidas que tienen ellos, el protocolo, como usted habla, de seguridad. Yo me imagino que deben ser los más altos que se deban de hacer cuando estamos hablando de niños pequeños, de diferentes edades, ¿no? Yo creo que esas cosas hay que contemplarlas, pero también es darle paz y tranquilidad a los padres, ¿no? Que vayan al trabajo preocupados de que puede pasar algo, y que si ese algo que pasa, entonces ¿cómo yo puedo? Porque eso es inevitable que eso pase, porque también los niños pueden tener ahí, en su centro escolar, pueden tener seguridad, pero cuando el niño sale y se va para la casa nosotros no sabemos, porque si las personas trabajan, y si esa persona, la mamá o el papá trabajaron y tuvieron contacto porque no lo saben, porque hay muchas personas que son asintomáticas, que no tienen ningún síntoma y pueden transmitir la enfermedad, estamos expuestos a todo eso, doctora. No podemos vivir, no nos podemos meter en una probeta
para evitarnos, porque Claro, no se puede funcionar bueno, así. vivir es un riesgo desde ya. Te quería comentar que hay escuelas que envían a través de a los emails de los padres, envían la información de cómo son las reglas que se llevan a cabo en la escuela. Pero siempre cuando se reciben esos partes de parte de la escuela, leerlos bien y anotar las preguntas y entonces ir a la escuela y preguntar. Tenemos que tener la conciencia tranquila de que si los tenemos que mandar por una situación extrema, pues entonces los mandamos en la mayor de las seguridades. Y saber que está el imponderable, Luis, que Claro. quiere decir, yo tomé todas las medidas e igual me sucedió. Ya. Bueno, es un imponderable, la vida es así también. Es verdad, Eso lo tenemos que es aceptar. verdad. Pero claro, si nos pasa algo y no nos preparamos, vamos a sentir Ya. mucha culpa. Ya. Tenemos que prepararnos y tomar, por supuesto, la Ya. decisión informada. Y eso que usted dijo de 2 sesiones, yo recuerdo que cuando yo era pequeño íbamos a la escuela por la mañana y por la tarde. Teníamos 2 sesiones. En algunas escuelas habían gabinetes, por ejemplo, yo asistía, público, estoy hablando de escuela pública, asistí a una escuela que tenía hasta gabinete dental. Es decir, había un dentista para atender a los niños cualquier cosa que tuvieran. Y estábamos Sí, hablando de sí. un país hace 60, 70 años. Imagínense ustedes, pues, que la imaginación lo lleve Es que- 70 años atrás, en un país chiquitico. ¿Cómo es posible que este país tan enorme, tan poderoso, no pueda hacer eso? Pero también en este país, pero las escuelas tienen, porque las escuelas le daban la posibilidad a los padres cuando trabajaran, que tenían el programa After School Program, que era después que se acababa de la escuela, tenían los niños una actividad en la escuela, dependiendo del nivel, tenían una actividad en la escuela hasta que los padres lo fueran a recoger más tarde, porque salían del trabajo. Y yo recuerdo que en muchos casos los ayudaban, si tenían alguna pregunta, en hacer hasta la tarea. Es decir, que le daban hasta esa facilidad. Es decir, que las escuelas están preparadas para eso, porque lo han hecho siempre. Entonces, ¿por qué razón quizás no crear un programa más o menos que ocupe, pero que disminuya la cantidad de niños por clase, por aula? Porque también Mire, hay una ley que no se puede tener más de 25. Lo que tú, no, sí, yo creo que lo ideal son 4 o 5 niños, no más por grupo, pero lo que tú dices o sugieres es importante también desde ya. Todas las sugerencias son importantes y hay que hacer una tormenta de ideas, pero lo que pasa es que tiene que haber interés. Exacto. Me parece que no hay un interés fuerte y creo que no me equivoco, en la educación de nuestros chicos. No hay un interés social importante, estructural. Estamos más ocupados en otros temas, ¿verdad? Es verdad. Y creo que no nos damos cuenta que el futuro está en manos de estos niños. Es tan simple, que está tan cerca de nosotros esta verdad, que no la vemos. Es verdad. No la vemos. Es verdad. Por ejemplo, el tema que has sugerido acerca de que después de la escuela, que existe en otros países, como en el tuyo, el mío, por lo menos existía, donde los maestros se quedan más tiempo, o hay otros maestros, otro tipo de shift donde los maestros puedan ir, ¿no es cierto?, a cuidar a estos niños hasta que los padres los retiran y de esa manera no utilizan el bus, que es sin duda un peligro, ¿verdad? Si no está muy bien cuidado. Es decir, hay que poner más dinero, de pronto hay que poner más personas. Tenemos que ir, mire, las sociedades en el mundo que se han salvado son sociedades que han trabajado en conjunto. La única manera, en este momento no podemos trabajar individualmente, no podemos ver nuestro ombligo, tenemos que ver el todo del cuerpo social. Claro. Y aquellas personas cerca de la educación, los primeros años de la vida de un ser humano, con mucha más razón, Luis. No, Aparte, por ejemplo, que en algunas escuelas debe existir una asociación de padres que tome decisiones en conjunto con la asociación de maestros, con la directiva. Existe, que asistan doctora. a la reunión. Existe, bueno, pero no van, que los padres no van a las vuelvan. reuniones. Existe eso que usted habla, pero no van a las reuniones. Sí. Yo sé que existen algunos colegios privados, espero sí No, que y público, también y en los público colegios. también. Lo que pasa es que no van a ver, no usan Bueno, los mecanismos que existen.
porque nos concentramos nada más en una sola cosa. El éxito se mira y se mide por el verde, por el dólar, no por el nivel de conocimiento o de educación. Desgraciadamente, doctora, me quedan nada más que 2 minutos. Sí. Quiero dejarla para que usted cierre, porque yo tengo tantas recomendaciones. Y en esto voy a hacer rapidito la recomendación a las organizaciones laborales en el sistema de educación. No piensen solamente en ustedes, piensen también que ustedes están construyendo un futuro. Así que vamos a empezar a pensar colectivamente para ayudar a esta comunidad. Doctora, cierre usted el programa. Bueno, los padres tenemos que ver en ese niño que está corriendo en el living potencialmente el futuro presidente de este país. Si nosotros visualizamos esa realidad, esa potencia que tienen nuestros niños, ese presidente, ese científico que puede salvar al mundo o puede hundirlo, vamos a ser mucho más conscientes de lo que tenemos Claro, entre manos, no tengo duda que es el material humano, claro. Luis. Seamos moldeadores, seamos alfareros de algo bueno para nuestros hijos. Qué lindo quedó eso, seamos alfareros, es verdad. Pero desgraciadamente somos muy individualistas. Y para ser un buen alfarero no se puede ser individualista. Hay que vivir en comunidad. Gracias, doctora. Yo creo que un programa ha sido fascinante y va a ayudar a muchas personas, no solamente a tomar la decisión, sino a cambiar quizás su comportamiento en la casa como familia. Y a ustedes los espero a las 12 del día, de 12 a 1,